Muchas gracias por unirse a nosotros aquí en vivo y en directo en la Universidad de Dios. ¿Cuál es el mayor privilegio que tenemos en esta tierra? El mayor privilegio que tenemos en esta tierra es gozar y disfrutar de la presencia de Dios. Y es el mayor milagro que el Dios que nos creó habita en nosotros, en nuestro corazón. ¿Han descubierto ese milagro? Esa es la pregunta y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Somos todos templos del Espíritu Santo, lo que habita en nosotros, y este es el mayor milagro de todos. El Dios que te creó, déjame decirlo otra vez, el Dios que te creó a ti, ahora habita dentro de ti. Ese es el mayor milagro. ¿Cuál es el mayor milagro? ¿Por qué? ¿Por qué lo es? Porque Él dijo, sea la luz y la luz vino. Ese mismo Espíritu está habitando dentro de ti y de mí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Señor Dios, el que Dios lo llamó, el que creó los cielos y la tierra, los mares y los océanos y todo lo que puedes ver en este mundo. Él mismo, el Dios Todopoderoso, el invisible, el inmortal, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el creador de los cielos y la tierra, el que es invisible, inmortal, eterno Dios. Ahora habita en ti, en cada creyente. Qué gracia maravillosa, qué gran milagro. ¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo puede ser esto? Recuerda que Jesús dijo algo interesante en Juan, capítulo 2, 18 al 19. Escucha las palabras de Jesús. Hablamos de la presencia de Dios. Tú llevas la presencia de Dios, del Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice la Biblia. Los judíos respondieron, ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Jesús le dijo, destruye este templo y en 3 días lo voy a levantar de nuevo. Le preguntaron a Jesús, ¿qué señal nos muestras para probar que tú eres quien dices que eres? Y él dijo, no le será dada otra señal más que la señal de Jonás. Y les dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Dijimos la vez pasada, el hombre natural se enfoca en lo natural. Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley estaban tan orgullosos del templo, porque el templo simboliza la presencia de Dios en el medio de su pueblo. Así que cada vez que miraban al templo, el Señor está acá. Estoy en lo correcto. Cuando Dios dio el arca del pacto, el arca del testimonio, eso representa la presencia de Dios en medio de su pueblo, en el desierto. Dios permitió señales visibles, la columna de fuego y la nube, para guiarlos en el desierto. Ahora, cada vez que todos los que oran alrededor del mundo se vuelven a Jerusalén, porque Él dijo, yo voy a habitar en medio de mi pueblo. Estaban tan confiados que en ese templo estaban en medio de ellos, no tenían duda de eso. Un hombre vino un día y dijo, ustedes hicieron la casa de mi padre una casa de ladrones. Y después él dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Continúa leyendo, Ruth. Juan capítulo 2, 19. Jesús respondió y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos dijeron, tomó 46 años edificarlo, grandes rocas, grandes piedras, y tú dices que en 3 días lo levantarás. ¿Qué estás diciendo? Todos su enfoque y su conocimiento estaba en la estructura del edificio que podían ver. Estaban en el exterior, en la letra.
no estaban hablando de su cuerpo. El 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Porque Jesús y en la Escritura dijo esto, se refería al templo de su cuerpo. Significa que Jesús es el templo. Jesucristo es la incorporación del Padre, del Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo. La plenitud de Dios estaba en medio de su pueblo y no eran capaces de verlo. Solo podían ver el exterior, el templo construido de las rocas poderosas. Pero Jesús dijo, el verdadero templo está en medio de ustedes. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Eso significa que tu cuerpo es un templo de Cristo. Tenemos un templo del Antiguo Testamento, pero tenemos el templo del Nuevo Testamento. Recuerda lo que Jesús dice. ¿Puedes ayudarnos, Ruth? Mateo 16. Cómo Jesús está construyendo el templo de tu cuerpo en el Nuevo Testamento, mientras estoy hablándoles ahora. Mateo 16, 18. Yo también te digo, más que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, la roca de la revelación de la palabra de Dios. Significa que las piedras que está usando para construir son esas. No es una piedra natural. Como el templo de Salomón fue edificado por piedras, sino las piedras vivas de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, en Salmo 118, 20 dice, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Ahora, la gente está en lo natural y Jesús está en el espíritu. El templo que quería construir es el templo del cuerpo, un nuevo templo, una nueva forma de ser. Por eso, un vino nuevo no puede, en Romanos 7, 6, el vino nuevo no puede estar en odres viejos. Estamos hablando del templo de Dios hoy, mientras estoy hablando con ustedes. Romanos 6, 7. Porque ahora muertos han sido justificados al pecado. ¿Qué diremos? ¿Que el Señor ha pecado? No. No. Por el pecado tomando oportunidad de todos malos deseos. 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. El antiguo es el que estaba regido por rituales, pero él estaba hablando en el espíritu. Por eso él decía a los fariseos y a los saduceos, yo soy el templo, soy la incorporación del Dios, yo soy el verdadero templo, decía Jesús. Y él le dijo a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, no adorarán en un tiempo, ni en esta montaña, ni en Jerusalén, sino que los adoradores deberán hacerlo en espíritu y en verdad. Primero en espíritu y después en verdad. Si no es en espíritu, no es en verdad. Significa que el templo es en el espíritu. No es el cuerpo físico, no es el templo físico, sino el que construyó Cristo en la fundación que está en nosotros, invisible e el Dios inmortal. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora queremos explicarte. La Biblia dice,
Lo que leamos en el Antiguo Testamento es una sombra, una imagen del verdadero tiempo que vendrá. Colosenses 1:17, para entender que hay un enlace. Encuentra su verdadero significado en el Nuevo Testamento. Leamos Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos. ¿Qué es qué? La iglesia. La iglesia hoy es el cuerpo de Cristo. Es verdad, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo decimos. Cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿qué significa? El cuerpo de Cristo es la familia de Dios. Es la familia de la fe. Los que verdaderamente han nacido de nuevo. ¿Cómo te conviertes en miembro de la vida iglesia? Esa es la unidad. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12:1. 12:13. Es importante hablar de las Escrituras antes del mensaje. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso significa que cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, eres parte del cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Eso es lo que llamamos la iglesia viva, la iglesia que Jesús está construyendo en Mateo 16:18, los que son nacidos de la palabra de Dios. Primera de Pedro. Ahora tienes que entender que como creyente, como cristiano, tú eres el templo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Tú eres la iglesia viva. Eres el templo que Cristo vino a construir, tu cuerpo. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en verdadera justicia y santidad, la Biblia dice que somos nacidos de nuevo. Recibimos al Espíritu Santo. Nuestro cuerpo se vuelve el templo del Espíritu de Dios muy en el interior de nosotros. Eso dice la Escritura. Ahora, habla a los creyentes. Tú eres un creyente, por eso me estás viendo. Necesitas ser consciente de esa realidad. Que Jesús vino a demostrarlo en este mundo. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, dijo, hey, su templo será destruido. Los discípulos decían, mira este maravilloso templo, mira las piedras. Él dijo, ninguna piedra quedará en pie, será destruido. Ahora, quiero mostrarte el paradigma entre el templo del Antiguo Testamento y el templo de quien eres ahora. Hablamos de cosas espirituales, porque Jesús estaba en el Espíritu. Por eso Jesús dijo, Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué iría al templo? ¿Por qué? Adorar a Dios. ¿Por qué vamos al domingo? Para adorar y alabar al Señor, porque fuimos creados para su gloria. Ahora la pregunta, tenemos un judío y tenemos un judío especial. La Biblia dice en Mateo 3:9, no digas que Abraham es tu padre, porque Mateo 3:9, por favor, toma nota de esto. Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Aquellos que recibieron la promesa de Abraham. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que tienen el Espíritu Santo.
¿Cómo tenemos el Espíritu Santo? Cuando creemos la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Primera de Pedro 1:23, somos nacidos de nuevo, pero de una simiente incorruptible que vive y habita para siempre. Esa es la palabra de viva, es la roca de la viva palabra. Déjame mostrarte rápidamente el símbolo, porque los fariseos lo encuentran difícil de entender el mensaje de Jesús. Creen mucho en la ley de Moisés. En la ley de Moisés solía entender esto. Todos conocen eso. Ahí está. Esto es lo que conocemos que pasó en el desierto. Por eso les pedimos que lean la Biblia diariamente. Por eso el ejercicio que les hemos dado como estudiantes de la Universidad de Dios, tienen que leer la Biblia diariamente. Ruth 1:4. Lee tu Biblia diariamente. No hay otra forma que podamos crecer en la conciencia de la presencia de Dios sin el pan diario. Cuando Jesús nos enseñó cómo orar, nos dijo nuestro pan de cada día. Cuando Jesús habló a los fariseos y dijo, Moisés les dio el maná, mi Padre les dio el pan del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Jesucristo es la viva palabra que se volvió carne. Esa roca de la cual estamos hablando es Cristo. El fundamento del templo es Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra viva, la palabra de vida en tu corazón. Es el señorío de Cristo en ti. Toma nota de eso. La palabra de Cristo en tu corazón es el señorío de Cristo. Significa en ti, significa que Cristo y la palabra son uno. Y cuando la palabra está en tu corazón, Jesús está en tu corazón. Por eso tenemos la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, a través de su palabra en nuestro corazón. Y así es como tenemos ese milagro del cual hablamos al inicio, que el Dios que nos creó vive en nuestro corazón a través de su palabra y por su Espíritu. Toma nota, a través de su palabra y por su Espíritu. Significa que la palabra de viva, viviendo dentro de nosotros, es Cristo, construyendo su naturaleza en nosotros, mientras la palabra gobierna nuestro corazón, disciplina nuestro espíritu y produce la naturaleza de Cristo en nosotros. Es por eso que Dios te mira a ti y dice, ese es mi templo. ¿Cómo conocemos que Dios está en el templo? Por la presencia viva del Espíritu Santo en tu corazón. Entonces Dios te mira a ti y verá el Espíritu de Dios dentro de ti, su luz y su presencia. La pregunta es, ¿hay algo? Una cosa es estar consciente de la presencia de Dios y otra cosa es solo saber de la presencia de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Destruye este templo y en 3 días yo lo levantaré. Oh Dios mío, el Dios que estaban adorando en el templo, en sus rituales, vino en cuerpo y le dijo, yo soy Él. Y la gente no sabía que era el día de su visitación. Por eso Jesús lloró sobre ellos, con ellos. Por eso es crítico entender el día de hoy que no solo se refiere a lo religioso, solo unirse a su ministerio vivo en la tierra, tener la presencia de Dios, o sea, en medio de la presencia de Dios, es algo que no necesariamente se es consciente. La gente dice, oh, qué maravilloso mensaje vi. Están viendo el templo, como lo hacían los fariseos. Ir a la iglesia no es una cosa natural, es una cuestión de Dios. Me recuerdo de algo que el profeta T.B. Joshua nos enseñó. Él nos enseñó a los discípulos y dijo, a cada lugar que voy es santo porque yo lo veo santo. Si entraba al estudio o donde quiera que él fuera, tenía reverencia a Dios en ese lugar, porque lo miraba como lugar santo, porque él reconocía el temor de Dios. Y por eso él entraba a cada lugar con referencia y respeto, porque tenía una conciencia de la presencia de Dios.
Por eso Él dice, sé consciente de tu fe, de la presencia de Cristo, donde quiera que tú vayas. Ahora, si tú mismo eres la incorporación del Espíritu Santo, significa que el Señor Dios mismo, Cristo, habita en tu corazón a través de la fe. Efesios 3, del 14 al 9. Efesios 3, podemos ver. Por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Espíritu Santo toma el lugar de Cristo en nuestras vidas. Si crees en Jesucristo por justicia, y Dios confirma tu fe y te bautizará en Espíritu, y tendrás la verdadera presencia de Dios en tu corazón, en la persona del Espíritu Santo. Esto es poderoso. Esto es grandioso. No sé una palabra humana para describirlo. Es un misterio de Dios, de lo que la Biblia está hablando. El misterio de la gracia. Somos vasos terrenales, vasija de barro. Tenemos la presencia divina de Dios. Esa es la sabiduría del Dios Todopoderoso. Dios no eligió vivir en grandes palacios. Cuando Salomón construyó el templo, en primera, vamos, la escritura debe estar ahí. El hombre que... El templo majestuoso para la gloria de Dios. Escucha lo que dice Salomón. 1 Reyes capítulo 3, versículo 27. Primera Reyes. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. El rey Salomón era el rey de todo Israel. Dios habitará en el templo habitado. Dios no puede habitar en templo hecho por hombres. Si Él puede decir eso, el que construye el templo dice, Dios habitará en el templo hecho por hombres. Eso fue lo que dijo. Si Salomón pudo decir eso, ¿por qué cree mucho la gente en el templo del exterior, que es mayor que el que creó ese templo, que es Jesús? Sus ojos estaban cerrados, su corazón estaba cerrado porque no sabían quién era Jesús. Jesús es el Señor de todo lo que hacemos. Ya lo recordé. Él dijo, Él construyó este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Y aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Eso fue lo que dijo Salomón. Por eso, los fariseos y los saduceos, ¿por qué prestan tanta atención en lo que dijo Salomón? Porque mayor que Salomón es Jesús. Y no olviden que crucificaron a Jesús cuando Él dijo, yo soy Él, y yo y mi Padre somos uno. Eso significa que la verdad puede venir, pero podemos resistir la verdad. Así que el templo de Dios es en el Espíritu. Dios es Espíritu, y el templo que Dios eligió, este cuerpo,
no es hecho por hombre. Verlo y véame a mí. Este cuerpo viene de Dios. Piedra viva. Este cuerpo frágil. Si alguien te ve, seas alto o bajo, puedes caminar o no caminar, sea que te falte una mano o una pierna, eres el templo del Espíritu de Dios. En nuestro corazón, eso significa ser como Jesús. Por eso Jesús dijo, hay una razón por la cual no pudieron ver eso, porque se necesita la gracia de Dios para entender eso, las cosas espirituales. Esa es la razón por lo que la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo, el profeta Isaías 6:9. Esto mismo sucede a nosotros hoy. Isaías, capítulo 6, versículo 9. A las 10. ¿Qué dice el profeta? Y él dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis, e endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¿De qué está hablando el profeta? Lo que Jesús se revelaría a ellos. ¿Puedes explicar esta porción? Vamos a ver uno por uno, paso a paso. Y dijo, anda, escucha el mensaje, la parábola de Jesús, la predicación de la palabra de Dios. Más, continúa, no entendáis. Esa es la llave. El primer elemento de la fe es entendimiento espiritual. ¿Por qué decía no entendáis? O le decía que no entienden. Estoy yendo a eso. Dios sabía en su misericordia y en su favor que nadie por justicia propia podía conocer a Jesús sino por la ayuda del Espíritu Santo. Puedes ser la persona más religiosa haciendo tus rituales, pero para conocer a Jesús es una poderosa gracia de Dios. 1 Corintios dice que nadie puede decir Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo como un mero hombre, pero si el Espíritu Santo abre tus ojos para ver quién es Jesucristo, sabrás quién es Jesús en espíritu y en verdad. El profeta está diciendo que cuando Jesús venga lo vas a ver con tus ojos naturales, pero tus ojos espirituales estarán ciegos y no entenderás sus palabras. Destruiré ese templo y en 3 días lo reedificaré. Pero él se refería al cuerpo. Si fueran espirituales, estarían entendiendo que este hombre estaba hablando del mismo. Porque la palabra era espiritual, por eso Jesús les hablaba en parábolas todo el tiempo, para confirmar las palabras de Isaías, porque puedes leer la Biblia en la letra, pero no entenderlo en el espíritu. Aún hoy podemos leer esta Biblia y la letra de la página, pero no entenderla, porque la palabra es espiritual, por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, el ministerio del Espíritu Santo habla allí, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que ahora podemos ser muy religiosos, podemos hacer rituales en el exterior, pero ¿cuál es el significado en el Espíritu para Dios? Y eso es lo que Dios dice, en espíritu y en verdad. Cuando ves al templo, si eres guiado por el Espíritu Santo, sabrías que este hombre es verdadero. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que el Señor dijo. Para conocer ese camino, demanda revelación. Ese es el camino de Dios. Es por eso que estoy yendo a ti. Si Dios instruyó a Moisés a construir el tabernáculo, Dios mostró a Moisés una imagen del tabernáculo. Lo que hizo Moisés fue un acto de obediencia a Dios. Y al final Moisés dijo, un profeta vendrá un día
Escúchenlo a Él. Y un día Jesús vino a cumplir todas esas escrituras y estuvo en medio de su pueblo. ¿Por qué no podían entender? Porque Moisés lo dijo antes. ¿Por qué no pudieron ver lo que Jesús estaba diciendo? Deuteronomio 24. Ved, por cierto, mas no comprendáis. ¿Qué decía? ¿Cómo está escrito en las escrituras? Ved, por cierto, o que no vean. La palabra dice. Significa que en ese momento la gente abandonó a Dios. La gente siguió a Baal y muchos de ellos fueron llevados fuera del país. Isaías estaba diciéndole a ellos, Dios le dijo a mí mismo, Dios hizo una promesa, que todas las naciones serían bendecidas en la simiente de Abraham. Eso fue lo que él dijo. Pero Dios en su sabiduría permitió llamado a los paganos, a las naciones paganos. Esa es la sabiduría de Dios. La Biblia dice, primero es lo espiritual, no lo natural. Cuando Pablo predicó, dijo, iré a las naciones, nosotros somos las naciones, nosotros no somos judíos por nacimiento, pero la Biblia dice que somos judíos por el Espíritu. Cuando Él venga, el Espíritu Santo abrirá nuestros ojos. Porque ellos se apegaban a la letra. Pero la Biblia dice que Cristo es el final de la ley para todos los que creen, por lo que estuvieron apegados a la ley por muchos años. Pero la gente que lee esto en la letra puede leer esta porción de Isaías. Antes de eso, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? A esta gente. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus oídos, y que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Él no quería que fueran sanos. No es eso. Lo que está diciendo es, porque creían en la justicia propia. Y Dios está diciendo, por tu propia fuerza no serás salvo nunca. Por tu propia religiosidad no puedes ser justo delante de Dios. Si continúas haciendo y si rehusas escucharme, si me ayuda, no puedes ver la verdad. Si abandonas a Dios, si abandonas al Espíritu Santo, no hay forma que puedas ver a Dios. Si rechazas a Dios, ¿cómo vas a conocer la verdad? Si la ayuda única o verdadera es el Espíritu Santo. Ahora Dios dijo, estoy enviándolos a los profetas. El profeta vino y rechazaron la voz de los profetas. Mataron a algunos, rechazaron las palabras, porque la palabra que hablaban no les gustaba a ellos. Él dijo, sus palabras son malas, refórmense, pero no les gustaba reformarse. Jesús dijo, sus obras son malignas, decían los profetas. Isaías decía, envíame a ellos. Dios dijo, yo te enviaré, pero ciega sus ojos. Por eso Jesús vino a hablar en parábolas para cumplir esa profecía. Jesús lo hizo. Vean, Mateo 13:11. Jesús vino a cumplir eso. Nadie puede saber que Jesús se necesita revelación del cielo para conocer a Dios y las cosas de Dios. Esta es la misericordia de Dios. La misericordia es para aquellos humildes. 13:13. Por eso les hablan por parábolas, porque viendo no ven. Eso es lo que dijo Isaías. Y oyendo no oyen, ni entienden. Por eso les voy a hablar y no van a entender. Porque estaba hablando en ese momento. Porque Dios
porque quería que nosotros creyéramos antes que la gente. Eso es lo que decía. Tú y yo, esa es la sabiduría de Dios. Es la elección de la gracia. No es algo natural que se pueda discernir automáticamente. La justicia no es de la sangre, sino que de Dios. Y ahí está la diferencia. Eso significa que la salvación es personal. Pueden ser de la misma familia, pero tienen una relación diferente de Dios. También significa que hay dos principios en la salvación. Dios le dijo a Abraham, Dios dijo, toma a tu hijo Isaac y ve y sacrifícalo. En lo natural es algo que es fuera de ese sentido. Ahora, Él se reveló el principio de la redención por el Cordero de Dios que iba a morir por ti y por mí. Ese es Jesús. Y el Juan del Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Y se rehusaron a escucharlo. La palabra dice que si habitan en mi palabra, conoces la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué tipo de verdad estaba hablando? Juan capítulo 8, 32. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que cometa pecado es esclavo del pecado. El esclavo no habita en la casa por siempre, pero el hijo sí. Y al que el Hijo de Dios os libertare, será libre. No entendieron eso, porque estuvo escondido para ellos. Continúa leyendo lo que Jesús dijo. Yo les hablo en parábolas, de esta manera, que se cumple en ellos la profecía. Se cumple la profeta de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sané. Significa esto que para ser sano, la salvación es la salvación del espíritu en mi cuerpo. Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y esa es la llave. La salvación entonces no es para todos, sino para aquellos que quieren recibirla. Dios ha dado salvación a todos los que creen en Jesús Cristo. Pero conseguir Jesús, para creer en Jesús necesitas el Espíritu Santo. Todos pueden confesar que Jesús es el Señor, pero tener la revelación de quién es Jesús. Necesitas saber quién es Jesús en espíritu y en verdad, de tu espíritu y de tu corazón. Porque la boca no viene de tu boca. Puedes confesar a Jesús con tu boca, pero tu corazón debe creerlo primero. Su resurrección, que Él es Señor. Y esa es la llave de la Biblia. Puedes, para la gente, cuidadosamente, el cual leís, el que acabas de leer lo que Jesús dijo. Por eso les hablo en parábolas. Él les habla en parábolas. Y los evangelios están escritos en parábolas. ¿Entiendes el significado de las parábolas que Jesús habló? Si no entienden, necesitan la ayuda del Espíritu Santo para entender. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, su conciencia está muerta, y han cerrado sus ojos espirituales están cerrados, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Para entender algo, es una llave. Si no entienden, no creerán, ¿sí? Y se conviertan, y yo los sané. Así que los dos principios de la salvación de los cuales estamos hablando, que Él reveló a Abraham, es primero, el principio de la redención, cuando Jesús murió por ti. Segundo, el principio de elección por la gracia. La elección por la gracia significa que no es aquel que desciende naturalmente. Jacob no era el primogénito, sino era Esaú, pero le dio la primogenitura y la herencia a José. Tuvo a Efraín, Manasés, y Jacob dijo en Génesis 48, a estos hijos yo los adopto, y en el nombre de Jesús no le dio la bendición a la bendición natural,
sino espiritual, sino el principio de la adopción. Dos cosas, la salvación, dos principios. Jesús murió por nosotros. Tenemos la elección por la gracia. Dios nos ha predestinado para la salvación antes de este mundo. Elección por la gracia, pero entras por la fe. Número 2, el principio de la adopción significa que Dios, para recibir la promesa de Abraham, tienes que ser adoptado por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Dos principios que estaban revelados para Abraham. Deja a tu hijo un sacrificio. Número 2, Isaac tuvo dos hijos, Rebeca y Jacob. El más pequeño gobernará. La elección de la gracia no es por poder, no es por fuerza, no es por sangre, sino porque Dios que elige a quien quiere elegir. Así que Dios no elige a los más grandes, sino al débil, al más pequeño. No es al descendiente que heredará, sino es una elección de gracia. Eso es adopción. Así como Jacob adoptó a los niños, a los hijos de Efraín, de José, Efraín y Manasés, los tomó en Cristo Jesús. Ahora le estoy hablando a ustedes ahora. En la verdadera iglesia es por gracia. Significa que el Espíritu Santo, si no abre tu corazón para entender a Jesús, nunca conocerás a Jesús. Se necesita la gracia y revelación para conocer a Jesús, en espíritu y en verdad. Así que podemos orar por esa revelación. Sí, es así. Cuando eres nacido de nuevo, lo haces por la pura gracia de Dios. Podemos orar por que nuestros espíritus, nuestros oídos espirituales, se abran para que entendamos con nuestro corazón espiritualmente. Cuando reconozcamos que somos pecadores y que no podemos ver nada de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, no conocemos su camino, necesitamos su gracia y tenemos entonces que humillarnos. Y una vez que nos humillamos, le decimos: te quiero conocer, Señor. Quiero conocer quién es Jesús. Entonces el Espíritu Santo vendrá y traerá salvación. Porque esa es la humildad la que Dios está demandando, no orgullo. No podemos decir: no, yo lo sé. No podemos hablar arrogantemente. Dios elige al humilde. Para recibir de Dios tienes que reconocer que no sabes nada. Nicodemo vino a Jesús en Juan capítulo 3 y dijo: Señor, ningún hombre puede hacer los milagros que tú hiciste a menos que Dios esté con él. Jesús le dijo: tú que eres un maestro de Israel, te digo, aun menos que un hombre no sea nacido de nuevo, no puede ver a Dios y su reino. Y él dijo: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre? Lo mismo que los fariseos miraron al templo en el exterior, Nicodemo lo vio en lo natural. No estaba hablando de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. De cierto os digo, dijo, hasta menos que un hombre que nazca del agua y del espíritu. ¿Qué significa esto? Ser nacido del agua y del espíritu. Ese es el problema. Lo hablaremos después. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Qué significa ser nacido del agua y del espíritu? Es una parábola. Hoy leemos y no entendemos el significado. Y si no entendemos, ¿cómo vamos a recibir la fe? Si es por fe todo. Hacemos las cosas religiosamente. Seguimos golpeándonos con la roca y no entendemos, pero la Biblia dice, cuando se trata de Jesús y venimos en humildad, confiar en Dios y lo creemos por salvación, el ayudador, el Espíritu Santo abrirá tus ojos. Es por eso que el apóstol Pablo nos dio esta oración de Efesios. Escuchemos cómo podemos salir de ese problema y entrar en el Espíritu y empezar a ver cosas desde el punto de vista de Dios y saber quién es Jesús. Escuchemos. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es muy importante, de nuevo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Pablo dice, yo oro que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, que el Espíritu Santo, en el conocimiento de Él. Sin el Espíritu Santo no puedes conocer a Dios. Así que cuando eres lleno del Espíritu Santo, Él abrirá tu corazón para ver en el Espíritu quién es Jesús. La revelación vendrá. Ahora ves los ojos de tu entendimiento. Por eso yo estaba diciendo esto. Si Dios abre los ojos de tu entendimiento, verás a Jesús claramente en el Espíritu. Entendimiento espiritual, no intelectual. El sirviente no podía ver los carros que estaban peleando por él espiritualmente.
Ese es exegese en 2 Reyes capítulo 6, versículo 17. Abre sus ojos para que él pueda ver. Saulo, que persiguió a la iglesia, fue como ellos. Hasta que el camino a Damasco, en su misericordia, Dios abrió sus ojos espirituales y vio la revelación de Jesús. Fue el único que vio la luz. Y Dios abrió sus oídos espirituales para saber quién es Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. Oh, Dios mío. Vino la revelación. Entendimiento vino. Y se arrodilló. Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús no es un hombre, mero hombre. Es el Señor Dios. Se necesita a Dios para entender esto. 1 Corintios 12, 3 dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no tienes la revelación con la ayuda del Espíritu Santo. Así que ahora regreso a lo que estaba diciendo. Es bueno ir a la iglesia, ve a la iglesia. Pero hoy, las paredes de nuestra iglesia, el edificio de nuestra iglesia, parece ser más importante que el cuerpo de Cristo. Hablamos de la iglesia como el templo de Salomón. Lo importante no es el templo. La gente dentro del templo es más importante que el templo mismo, tú. La iglesia es la familia, los nacidos de nuevo. Por eso es que vamos a la iglesia a adorar en espíritu y en verdad. Cuando vas a la iglesia, vas sobrenaturalmente porque vas a la presencia de Dios. Porque el Señor está dentro de ti ya. Así que cuando la gente está diciendo, venimos juntos a la iglesia a adorar a Dios, es en espíritu, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fundamento. Viene la revelación, viene el entendimiento y crees. Y vas a adorar en espíritu y en verdad. Y te conviertes en un judío en el espíritu. Romanos 2:2. Vas a entender lo que dice la Biblia. ¿Quién es un cristiano de corazón? ¿Quién es un judío de corazón? ¿Quién es un hijo de Dios de corazón? Escuchemos lo que Pablo dijo. Romanos capítulo 2, del versículo 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. Significa tu adoración no es de hombre, sino de Dios Espíritu Santo. Es un judío, no exteriormente, no el que tiene una gran Biblia, sino dentro de ti, en tu espíritu. La circuncisión es en el espíritu. La circuncisión del espíritu, cuando viene el Espíritu Santo, viene a tu corazón. Tu corazón es circuncidado y el Espíritu Santo viene y te vuelves un hijo de Dios. Adoras. Tu adoración viene del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que Jesús le dijo en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Porque la esencia de la verdad, del verdadero templo de la verdadera iglesia es Cristo dentro de ti, la esperanza de gloria. Estamos hablando de la realidad de Dios. Cuando somos muy religiosos, nos golpeamos en la roca como los fariseos lo hacen, porque no entendían. Tú mismo eres el templo de Dios. Si eres salvo, tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Déjame mostrarte el paralelo de lo que estamos hablando. En el desierto, Dios le dijo a Moisés, construye el tabernáculo. Este es el tabernáculo. Y ese tabernáculo de Moisés. No estoy hablando de teología acá, quiero que entiendan eso. Solo estoy mostrándoles simbólicamente para que podamos entender en espíritu lo que significa. Si vas a la teología, les puedo mostrar el templo y esto. No estoy hablando de eso, estoy hablando de este símbolo para traducir el significado del Dios de lo cual estamos hablando, no el tiempo de la ley de Moisés. No estoy allí, no para la ley, sino que estoy explicando que en el templo de Moisés había lo que llamamos acá había un muro. Acá la gente venía a ofrecer sacrificio. Todos podían entrar ahí. Pero hay un pueblo que Dios había elegido, que eran los levitas y los sacerdotes, que eran los únicos que tenían acceso a este lugar. Todos sabemos, el santo
lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo estaba la lámpara allí y estaba en la mesa del pan de la purificación. Y todo sacerdote reemplazaba los 12 panes. Habían 2 pilares. Y acá estaba una lámpara, un candelabro y el pan de la proposición. Y había un altar del incienso. Cuando entraba el sacerdote a ese lugar, se aseguraba que había suficiente aceite para las lámparas. Y con esa luz, los panes que eran reemplazados cada semana. Y ponían incienso allí después. Eso era natural, ¿cierto? Y ese era el lugar santísimo. Y el sacerdote entraría una vez al día. En el tiempo de Yom Kippur, nadie podía entrar, solo él, para ofrecer sacrificio. Ahí estaba el arca del pacto, en ese lugar. Se sigue moviendo. Quisiera que me ayuden con esto, por favor. Solo un segundo, es un asunto técnico. Estamos en el aula de Dios. Espero que tengan sus notas y su Biblia. ¿Por qué estamos diciendo esto? Tenemos que ir a la madurez, porque mucha gente no leemos el Antiguo Testamento y no entendemos qué significa. Mucha gente predica el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento y la gente está confundida. La Biblia es clara en el Nuevo Testamento. La ley del Espíritu en Cristo Jesús. Ese es el Nuevo Testamento. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo que hagamos por causa de Dios debe ser guiado en espíritu y en verdad. Así que cuando Dios estaba mostrando el tabernáculo a Moisés, en ese tiempo, la gente entraba a la presencia de Dios. Solo los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios, ¿cierto? Lo siento, creo que regresamos, así que vamos a regresar. Ese es el templo del tabernáculo que Moisés construyó y acá harían el sacrificio. En el patio y adentro estaba el santuario, donde solo podía entrar el sacerdote. Aarón y su familia entrarían acá. Y había el pan de la purificación. Dios instruyó que cada semana deberían reemplazar ese pan. Enfrente del pan estaba el candelabro y la luz y el aceite se derramaría sobre ese pan. Y después pondrían incienso en el servicio. Y acá estaba el velo. Y había un velo entre el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto acá, la presencia de Dios. Esto es simbólico. Es una sombra del templo del cual Dios estaba hablando. Nuestro templo es este. Lo voy a explicar. Jesús dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y Pablo dijo, 2 Corintios 6, 19. Tu cuerpo fuiste creado a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, y eres la semejanza del templo acá. Déjame explicarlo. 1 Corintios. Revisa el primero o segundo, vamos a revisarlo. 1 Corintios 6. ¿Qué dice? Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Déjame empezar de nuevo. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Escucha al apóstol Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Este cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, escúchame. Si eres un cristiano, ¿no saben? Porque tienen que saber esto. Tienes que descubrir esto. ¿No sabían que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No hay forma de que el Espíritu Santo no está ahí. Que el día que te des cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
la forma que vives tu vida, cómo tratas a otros, cómo te ves a ti mismo o usas tu tiempo, cambiará. Porque si verdaderamente, si crees que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, cambiará todo. ¿Sabías eso? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. La única forma de recibir el Espíritu Santo es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es que creer que somos pecadores, arrepentirse y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creyendo en su resurrección de los muertos. Y por fe, cuando Dios ve nuestra fe, que es correcta, Él envía el Espíritu Santo a tu corazón y te vuelves el templo del Dios Altísimo. El templo de Dios eres tú. Porque habéis sido comprados por precio. Lo que creyemos con el poder limpiador del Espíritu Santo, que es Jesús. Quiero volver. Quiero hablar del Nuevo Testamento acá, del Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento acá. Esta imagen que te mostré. Este es el lado físico. Puedes ver tu cuerpo en este. Lo puedes ver en la cámara. Pero dentro de ti la Biblia dice que tienes tu alma. Esta alma. Mis pensamientos, mis acciones, mi voluntad. Y acá en el patio venimos a adorar nuestras acciones. La fe es un don divino. Esta parte de nosotros es el alma, pero esta alma no puede entender a Dios sin revelación. Los fariseos estaban acá en el tabernáculo, en el patio, pero no estaban con Dios. Acá estaban en ese lugar. Por eso Él no quería que hiciéramos rituales acá. Alguien que podía estar en el lugar secreto, acá. Moisés mismo es el que Dios permitía que entrara a ese lugar y escuchara a Dios. Corazón a corazón. Dios le dijo, construye el arca del pacto y yo te hablaré. Lee tu Biblia en el libro de Éxodo. Vamos. Éxodo 33:11. Veamos el ejemplo de Moisés. ¿Cómo Moisés sabía entrar a la presencia de Dios y darnos una lección? ¿Cómo podíamos descubrir la presencia de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo podíamos entrar en la presencia de Dios en nuestro corazón? Escuchemos. ¿Qué decía Moisés? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Significaba que Dios le hablaba a Moisés cara a cara acá adentro, enfrente del arca del pacto. Él escuchaba la voz clara de Dios, como alguien le hablaba a su compañero cara a cara. Porque Dios le mostró cómo Moisés entró a su presencia cara a cara. Por eso es que el sacerdote podía entrar una vez al año, pero Moisés acá escuchaba la voz claramente. En el Nuevo Testamento deseamos entrar ahí, por eso la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, tocad la puerta y se abrirá. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Oh, Dios mío. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te llevará acá a la verdadera presencia de Dios. Y escucharás la voz de Dios claramente. Claramente. Eso significa que cuando nosotros decimos que nuestro corazón es el cuarto de oración, es como que tuviéramos que entrar a un cuarto especial, como en el templo antiguo, pero ese es el milagro del que estamos hablando al inicio. Dios que nos creó habita en nuestros corazones. Y para escuchar la voz de Dios en nuestros corazones, acá es, el sacerdote entraba, tu espíritu, tu corazón es tu espíritu acá. Acá oramos, el Espíritu Santo habita allí. Cuando eres un cristiano, el Espíritu Santo viene. Este es el hombre exterior y esta es la persona dentro de ti, tu espíritu. Él vendrá en medio de tu corazón. Si le ves a las dos imágenes, esta parte en verde es tu alma. Acá entraba el sacerdote en el lugar santísimo, el lugar santo.
Acá habita el Espíritu Santo. Acá es tu conciencia. Acá escuchas a Dios claramente. Este templo tenía 3 partes: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Acá estamos, tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Significa que este cuerpo está construido como el templo de Dios en 3 partes. Dios no considera el exterior, pero sino tu alma, tu mente, en tu corazón. Ahí es donde Dios habita. Significa que si estás adorando a Dios, es tu espíritu que adora a Dios en espíritu y en verdad. Significa que cuando meditamos en la palabra de Dios, es dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, que tenemos ese encuentro con Dios. Gracias. Ahora Moisés le hablaba cara a cara. ¿Cómo Moisés sabía eso? Éxodo 33:13. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Vamos uno por uno. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Moisés dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Esa es la llave. Conocer a Dios es conocer sus caminos para que te conozca. El profeta T.B. Joshua decía: conocer a Dios no es ver sus milagros, sino aprender sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Es la forma que Él te llevará a la presencia de Dios cara a cara. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Soy el camino que te llevará a la verdadera presencia de Dios, donde puedes adorarlo en espíritu y en verdad. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Soy el que construyó el templo, soy el que fue bautizado en el Espíritu Santo, soy el que trae la revelación a tu vida. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, los que verdaderamente son nacidos de nuevo. Jesús envió el Espíritu Santo y se convirtió en el estándar y Él se volvió en el sacerdote. Si no conoces a Jesús, no conoces al Espíritu Santo, porque los apóstoles conocían el Espíritu Santo, conocían a Jesús, entonces conocían al Espíritu Santo. Jesús los introdujo al Espíritu de Dios. Tienen que creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tienen que creer. Para que quite el velo de nuestros pecados, tienen que creer que la resurrección de Jesús es por el Espíritu Santo. Cuando Él viene, se vuelve todo sobrenatural. Cuando viene el Espíritu Santo, no eres mente carnal, sino tienes una mente espiritual. Eso le pasó a Saulo. Cuando viene el Espíritu Santo, cuando eres lleno del Espíritu Santo, te llevará al lugar santísimo, muy dentro de ti, y tu conciencia se volverá el punto de comunicación, el punto de contacto con Dios, y escucharás su voz claramente. Pedro no entendió antes, pero en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, empezó a hablar a su corazón, y escucharon a su voz claramente. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Después, de ese templo estamos hablando. La iglesia de Cristo de lo que estamos hablando. La iglesia viva, que es la incorporación de Cristo, de Dios. Continuemos. Muéstrame tus caminos. Ve al 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dice: si no entro a tu presencia, si yo no tengo la aseguranza que verdaderamente estás conmigo, ¿cómo voy a saber si Cristo está conmigo? A través de la presencia del Espíritu Santo habitando en mí, guiándome, hablándome, inspirándome dentro de mí, guiándome diariamente. Moisés dijo, continúa: ¿y en qué conoceré aquí que haya gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos sobre la faz de la tierra? Por eso dices que eres parte del mundo, que estás en el mundo, pero no eres parte del mundo. Tienes que ser santificados para ser discípulo. Si estás en el Espíritu Santo, estás separado porque estás en el mundo, pero no eres parte de él. Ve el versículo 18. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria.
Primero muéstrame tu camino, que venga tu presencia, y después muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Muéstrame tu gloria para ser salvo. Es tener la revelación de la gloria de Dios delante de Jesucristo de Nazaret. Por eso la Biblia dice que el Señor Dios, que dijo sea la luz, ha hecho la luz que brilla en nuestros corazones, la luz del conocimiento de Dios en Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Puedes ver que es la llave, viene la redención, la salvación viene, el velo es removido a través de Él, por fe en Él. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, tenemos la naturaleza de Dios. Nuestro espíritu empieza a vivir sueños, visiones. Sugerencia viene del Espíritu del Padre. Y cuando estás adorando, el Espíritu Santo te inspirará a adorar. Vamos a orar en el Espíritu. Vamos a orar en el Espíritu. No decimos eso. Esto es orar la oración. Y oras así cuando estás lleno de la oración. Cuando el Espíritu Santo te llena, te llevará al Espíritu. Un ejemplo de ser el Espíritu. Vamos. 1 Samuel capítulo 6. 1 Samuel capítulo 9. 10. 10:6. 10:6. Vas a ver lo que sucede cuando el Espíritu Santo te toma. Entonces estás en el Espíritu. Entonces vendrá la verdad. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti y profetizarás con ellos, significa que cuando eres lleno del Espíritu Santo puedes profetizar. Cuando eres lleno del Espíritu Santo hablarás en lenguas. Cuando eres lleno del Espíritu Santo tendrás conocimiento. Cuando eres lleno, el Espíritu Santo hablará por ti. Es una inspiración y una expresión en espíritu y en verdad. Y serás mudado en otro hombre. Significa que te vuelves sobrenatural y espiritual. No eres una persona con mente carnal, sino una mente espiritual. Una nueva creación, un hijo de Dios, un templo del Espíritu Santo, un hombre nuevo, nacido de nuevo. Espero que entiendas lo que estoy hablando. Puedes ver que el mayor milagro es la salvación. El mayor milagro es tener el Espíritu Santo. Tú eres el templo de Dios. El Espíritu Santo dentro de ti, en tu corazón, te ayudará a orar a Dios. Y eso traerá lo que estás pidiendo. Mucha gente quiere cambiar su vida en una forma u otra. Nuestro carácter, nuestra circunstancia, cuando enfrentamos situaciones, cómo respondemos. Y el mayor cambio viene verdaderamente del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Tú te vuelves otro hombre, te vuelves en otro hombre. Significa que cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo toma una residencia, desarrollando un nuevo carácter, fruto del Espíritu, para cambiarnos de donde estamos ahora a donde Dios quiere que estemos. ¿Estás cansado de quién eres y quieres ser quien Dios quiere que seas? Entonces el mayor cambio que necesitas es más del Espíritu Santo en tu corazón. Y ese es de lo que se trata la salvación. Es un viaje, ¿ahora entiendes? Las enseñanzas del profeta T.B. Joshua que decía, tu corazón, el cielo está en tu corazón, el Espíritu Santo es, toma más de ti y dame más de mí. Quiere decir que tu corazón es el cuarto de oración, es el cuarto de conversión, es el punto de contacto del Espíritu Santo, el punto de aterrizaje. El Espíritu Santo habla palabras de vida. Ese es donde está construida la roca de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo te inspira y te da expresiones, hablas palabras de vida y esas palabras se vuelven el incienso a la presencia de Dios aquí. Ahora, es donde el templo está construido en nuestro corazón, el lugar santísimo. El candelabro es símbolo del Espíritu Santo. Este pan es símbolo de la palabra, la Biblia. Lo que lees la letra en la Biblia. Sin la luz del Espíritu Santo, la luz de la revelación, nunca entenderás esta palabra. Si tu corazón, si tienes esta palabra, el Espíritu ilumina la palabra, la luz del Espíritu Santo hace que se vuelva espíritu y vida. Y esa es la palabra que habla, se vuelve incienso. En Salmo 101, David dice, oraré
como el incienso para entrar a la presencia de Dios. Tú eres el templo de Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, cuando meditas en esta palabra, la meditación atrae al Espíritu Santo. Y la revelación es una luz que se transforma la palabra en espíritu, y cuando la palabra se vuelve espíritu, entra en la presencia de Dios directamente y Dios te escuchará. Todo tiene un significado. El significado está en Cristo. Así que por favor, toma esta Biblia que leas seriamente, envuelve en el Espíritu Santo y medita. El camino del Señor es meditación. La meditación en la palabra de Dios es una visita con Él. Cuando meditas en tu corazón, cuando el Espíritu Santo viene, empiezas acá. La luz de la revelación viene. Cuando viene, abrirá los ojos de tu entendimiento y entonces te dará expresiones en tu oración. Y irás a Dios como el incienso ante la presencia de Dios. Esa palabra viva te llevará a la presencia de Dios. Escucharás a Dios y hablarás a tu Padre cara a cara. La justicia no solo pasa, es construida. Así que por favor, desarrolla tu relación con Dios. Es por eso que vamos a la familia de la fe para ir más profundo en estos temas. Alguien está preguntando. A veces la voz física es más fuerte que la voz de nuestro espíritu. Parece más fuerte acá, pero la voz de tu corazón, en esa frecuencia, es tan clara. Es lo que quería decir. Depende en qué frecuencia estás sintonizado. Si solo estás sintonizado a la frecuencia carnal, te concentras en las cosas de la carne. Definitivamente. Solo te concentrarás en las cosas de la carne. Definitivamente. Vas a pensar que la voz física es más fuerte que la del espíritu. Si obedecemos la voz de nuestro espíritu, significa que esa voz se volverá más fuerte en nuestro corazón cada vez que obedecemos. Esa voz se vuelve más fuerte y es más fácil de reconocer, más fácil de oír, porque nuestra conciencia está sintonizado con ello. Pero si continuamos cayendo en tentación, desobedeciendo la palabra de Dios, se volverá más difícil escuchar esa voz porque nuestra carne es tan fuerte. Es por eso que necesitamos en ese combate. La carne muchas veces gana porque no estamos alimentando nuestro espíritu. Así que en respuesta a tu pregunta, para que la voz del Espíritu Santo sea más fuerte, tienes que natural y tienes que nutrir tu espíritu y habitar en la palabra de Dios para ser guiados por el Espíritu Santo. No es complicado. Se requiere humildad y hambre y sed de justicia de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, abrirá tus ojos espirituales. El libro de Proverbios capítulo 20 lo dice claramente. Ojos que pueden ver, oídos que pueden oír, un corazón que puede entender. Es un don de Dios. Él abrirá tus ojos para ver cosas espirituales. Tu corazón lo abrirá para entender cosas espirituales. Te dará fe y convicción en el camino del Señor. Y esa es la oración que debemos ofrecer. Abre mis ojos para ver y entender las cosas del Espíritu. Abre mis oídos para escuchar y entender las cosas del Espíritu. ¿Cómo orar oración? No podemos orar, Señor, dame esto, dame lo otro. Así que la mayor oración que podemos hacer es esta. ¿Podemos orar? Vamos a orar la oración. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Señor, oramos que abras nuestro corazón, nuestro espíritu. Recibimos la semiente de la vida en la palabra santa de Dios. La Escritura dice que nadie puede ver y entender sin la ayuda del Espíritu Santo. Juan 16:12. Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles que no pueden entender, pero cuando el Espíritu Santo venga, les hará entender. Espíritu Santo, tú eres la luz, abre nuestros corazones y entendimiento espiritual de las cosas espirituales. Guíanos a entender las cosas del Espíritu. Abre nuestros corazones para recibir la palabra de revelación de ti. Espíritu Santo, danos entendimiento espiritual. Espíritu Santo, danos sabiduría, como le dice a Salomón. Guíanos a la revelación, guíanos al entendimiento, a la convicción, guíanos a la fe y a la creencia y danos fortaleza para actuar en tu palabra. Venga a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Abre nuestros corazones a tu palabra. Abre nuestros corazones al Espíritu Santo.
a tu fe y guíanos a meditar, guiados por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que Dios no abrirá la puerta del lugar santísimo al que tiene la Biblia cerrada. Abre tu corazón. El Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón para invitarte al lugar secreto del Dios Altísimo. Gracias. Amén. Y recuerda, hablamos hoy que el templo de Dios, tú y yo somos el templo de Dios. Y recuerda, todo empieza en la conciencia. Cuando tienes conciencia que eres el templo de Dios, la forma en que ves las cosas cambia. Así que todo comienza en la conciencia, estar en la presencia de Dios. Tienes la presencia de Dios sin que tú lo sepas. Por eso necesitas cultivar para que tengas la conciencia que en todo lado que vamos, la presencia de Dios está dentro de nosotros. Asegúrate que mantengas tu cuerpo, tu templo santo. La iglesia no es algo ordinario. La palabra de Dios no es algo ordinario. El mundo ordinario no te lo puede dar. Tú no eres una persona ordinaria, sino espiritual, en espíritu y en verdad. Gracias. Amén. Gracias por unirse a nosotros hoy.